Sabiamente, un programa de psicología para llenarte de sabiduría. Hola, estamos aquí en directo. Soy Paula Sánchez Alarcón, soy psicóloga y directora de Raíces Psicólogos y además de eso soy autora de algunos cuentos infantiles como El caramelo de mora, El paraguas de Mímulo y Un puente hacia la paz. Quería haceros un poco de presentación antes de empezar este primer programa de la temporada para que sepáis un poco quién soy. Primero quería empezar con los agradecimientos a Click Radio TV, porque gracias a ellos, sobre todo a Javier Sandoval y a Javier Lillo, estamos aquí iniciando nuestro primer programa de radio. Estamos muy ilusionados y queremos que este programa, sabiamente, contenga perlas de sabiduría, contenga pequeños conocimientos de esos que de la psicología nos puede hacer una vida mejor. Además del contenido psicológico profundo que va a tener el programa, a mí me encantaría que este programa fuese un lugar de encuentro en el que además podáis sentir verdaderamente lo que estamos transmitiendo con todos esos conocimientos. No que sean conocimientos mentales, sino que sean conocimientos profundos y que se genere un espacio de encuentro entre nosotros que también podáis sentir. Habrá un espacio siempre para invitados, como tenemos hoy aquí, que ahora os presentaré quién tenemos hoy entre nosotros, pero esos invitados no siempre van a ser adultos, también serán niños en algunos momentos. Además de eso, habrá preguntas de la gente y de todos los oyentes que nos estáis oyendo, de las oyentes y de los oyentes. De hecho, tenemos una pregunta por aquí del último día y la contestaremos a lo largo del programa. Y ahora yo no puedo aguantar más para presentar a estos invitados que tenemos hoy aquí entre nosotros. En primer lugar, voy a presentar a Javier Estrada Campayo. Javier Estrada Campayo es psicólogo y es director de Raíces conmigo y no podía faltar el primer programa conmigo. Creo que es un comunicador excelente, sobre todo porque tiene esa capacidad de que cosas del neurodesarrollo infantil que son tan complejas, él es capaz de transmitirlas de una manera muy natural y muy cercanas a todo el mundo. Por eso siempre lo quieren llevar a todas las escuelas infantiles y quieren todas las familias que les cuenten cosas sobre el desarrollo de sus hijos de 0 a 3. Y a mi izquierda tenemos a Pedro Valentín Gamazo, que es Vagabatú. Tenemos el honor de tener aquí entre nosotros un músico. Es músico, es facilitador emocional, es profesor y es narrador oral. Y además de eso es el creador, junto con Natalia Hernández, de El hilo de las emociones, que posiblemente muchos de vosotros los conoceréis porque para nosotros son como nuestra banda sonora. En Raíces es como si fuese nuestra banda sonora. Así que ahora vamos a empezar a presentaros un poco más este programa entre Javi y yo. En esta presentación más profunda del programa, quizá lo más interesante es saber cómo surge este programa. Y este programa surgió a raíz de que ganamos un premio, el premio de Dilo Todo contra el Bullying. Y en este premio tuve la suerte de que me entrevistaron en varios medios y Javier Sandoval me hizo una entrevista en La Ventana de Sando. Y allí me propuso que por qué no hacíamos un programa de psicología. Me pareció fascinante la idea y aquí estamos en este primer programa. Y ahora me gustaría preguntarle a nuestro primer invitado de hoy que cuál es la intención de tener un programa de psicología. ¿Cuál sería, Javi, una intención? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues en realidad la psicología creo que es algo que interesa a todo el mundo. Al final es como... yo siempre he visto en las personas con las que trato que siempre tienen como un interés, una atracción especial por la psicología, porque al final, si no te dicen, no, yo quería estudiar psicología o me interesa mucho, siempre está leyendo libros de psicología o por lo menos cosas relacionadas. Y eso es inevitable porque al final la psicología nos rodea, forma parte de nuestra vida, está en todos los ámbitos de la sociedad. Hay psicología de muchos tipos, deportiva, del arte. Bueno, al final, aunque no le llamemos psicología de lo que sea, o psicología de las organizaciones o de evolutiva, al final estamos hablando de psicología que implica pues conocer el mundo en el que estamos, conocer nuestro entorno, conocer las personas, las relaciones interpersonales. Implica conocernos también el mundo interno, no solo el mundo externo que nos rodea, sino el mundo interno, conocernos mejor a nosotros mismos, nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pensamos. Bueno, al final eso, estamos impregnados de psicología, rodeados por todas partes, con lo cual es normal que nos interese. Entonces, bueno, pues también queríamos aprovechar para hacer llegar la psicología a las personas pues por múltiples vías. Igual que, por ejemplo, pues los cuentos que trabajas tú, que imagino que hablarás de ellos en algún momento porque son muy interesantes. Son una vía de difusión que no es tan técnica, tan académica como a lo mejor se tiene entendido que puede ser una transmisión de un conocimiento psicológico. En este caso sería un poquito lo mismo, pues buscar cómo a través de las ondas podemos llegar a la gente.
hacerles llegar pues determinados conocimientos, determinados consejos, determinadas cositas que activen como esa sabiduría interna que tenemos, que al final nos conecten, entendamos, nos ayuden a entendernos mejor a nosotros y a los demás. Sí, además a mí me parece que la voz tiene esa peculiaridad. En la voz podemos realmente sentir lo que está sintiendo una persona, no solo lo que está diciendo, sino la cadencia de la voz. Ahí estamos transmitiendo mucho y sentir que nuestra cadencia de la voz está llegando, ¿no?, a esa parte emocional de los oyentes y las oyentes. Creo que es algo muy bonito, llegar a la profundidad de la persona. Sí, el sonido al final, pues eso llega a sitios que no llegan a otras cosas. Y por eso justo queríamos tener también un músico hoy entre nosotros, ¿no? Como eso llega a la parte más cortical de nuestro cerebro, que ahora os hablaremos sobre ello. Bueno, pues queríamos acercar la psicología un poco a todos los públicos de un modo distinto a cómo está habitualmente concebida la psicología. Y además queremos, como lo mismo que buscamos en nuestro centro, en Raíces, psicólogos, cuando lo creamos también, lo construimos, buscamos como generar ese proceso transformador en las personas. No solo romper un poco con el cliché de que la persona va al psicólogo a que le resuelva un problema o a que le dé un consejo o le diga qué hacer con su vida, sino al final es como que el psicólogo tiene que acompañar a esa persona, transitar el camino que la persona necesita o aportarle determinadas herramientas para que sea la propia persona quien se encuentre a sí mismo y encuentre ese proceso transformador que tiene dentro y llegue a transformarse. Me encanta esa metáfora del momento transformador, ¿no? Para mí la metáfora más grande de la transformación es la mariposa, ¿no? Y cómo vemos que una mariposa, antes de ser mariposa, primero era una oruga, luego era una crisálida y luego se convierte en mariposa, ¿no? Y parece que todos queremos ser primero mariposas antes de ser orugas y crisálidas, ¿no? Y aceptamos solo nuestro momento mariposa y no lo que lleva, ¿no?, a que podamos mover al final las alas y volar y todo el esfuerzo que hay, ¿no?, en todo esto. Y quizá con este programa consigamos que podamos aceptar nuestras orugas y nuestras crisálidas de la mejor manera que sepamos. Sí, yo veo con eso que dices que muchas veces quizá esa falta de aceptación hacia esa parte oruga, como dices tú, de cada uno de nosotros, venga porque realmente cuando estamos en fase oruga pensamos que no tenemos la otra parte, no teníamos ese potencial. Entonces es importante que sepamos también el potencial que tenemos cada uno. Yo muchas veces, las personas que vienen a consulta, yo les hablo de que en realidad somos como Stradivarius todo el mundo. Esos violines magníficos que tienen un sonido especial. Bueno, pues en realidad todos somos un Stradivarius, lo que pasa es que a veces pues no suena como esperamos y hay que localizar pues dónde está el problema o el conflicto para que nos suene como somos. A veces simplemente si es verdad que hay un problema, la persona puede que lo tenga, que a lo mejor es como si le faltara una cuerda al Stradivarius, ¿no? Y hay que cambiarla y sustituirla por otra. A veces no es tanto un problema del propio Stradivarius, sino que es la relación que tiene con quien va a tocarlo, es decir, la relación con el medio con el que se rodea. Y falta un ajuste. A veces el medio es hostil, ¿no? Y efectivamente no se oye como en este lugar que se oyen las voces también. Claro, si le damos un violín a alguien que no sabe tocar el violín, pues no lo va a hacer sonar igual, por mucho que sea un Stradivarius. Y hay veces que ni siquiera es eso, simplemente es que falta que lo ajustemos. Igual que un violín, pues a veces no le pasa no tiene ningún problema, está perfectamente, sus cuerdas están estupendas, el músico es el adecuado, pero no está todavía sintonizado ni afinado, entonces hay que afinarlo. Y muchas veces también las personas que vienen no solo vienen porque tienen un problema o necesitan contactar con un psicólogo porque tengan un problema, sino que a veces tienen que redescubrir ese potencial individual, personal que tienen y expandirlo. Yo tengo experiencias muy bonitas con niños cuando trabajaba en el cole, que tenía niños que venían y decían, yo es que quiero venir porque quiero crecer emocionalmente, ¿no? O sea, que los niños ya tienen esa capacidad de querer crecer emocionalmente. Y entonces así como pregunta que me surge es esta parte de qué es, ¿no? Y cómo surge en realidad un conflicto. Bueno, para mí un conflicto en realidad surge a partir de todo el mundo tenemos necesidades y tenemos una serie de deseos. Entonces, esa necesidad cuando surge, pues necesita que la cubramos. Mientras no la cubrimos, hay un problema porque nuestro organismo no está en sintonía. Nuestro organismo no se encuentra igual de bien. Entonces, cuando hay un deseo que va en una dirección y un deseo que va en otra, o una necesidad que va en una dirección y en otra, surge un conflicto. Es como si cada una de esas necesidades o deseos tirara de un extremo de una cuerda. O sea, que los conflictos pueden ser externos e internos, ¿no? Estaríamos hablando en este caso, estás hablando de los conflictos internos. Estos conflictos internos es dos necesidades. Bueno, pueden ser internos o externos, sí. En realidad eso es como si yo puedo tener un conflicto con una persona, es decir, que yo quiera una cosa y la persona que tengo a mi lado quiere otra. Y entonces son a lo mejor deseos o necesidades diferentes que son a veces incompatibles. Entonces, si cada uno tiramos en una dirección, surge un conflicto entre nosotros. Yo quiero una cosa, otra persona quiere otra.
Y como no pueden ser las dos a la vez, ahí tenemos un conflicto entre los dos. Es un punto de tensión que surge entre esa cuerda de la que estamos tirando los dos. Y cuando es interno, estarías hablando quizá como si hubiese dos yos dentro de nosotros, como dos personas, ¿no? Dentro de nosotros, como la metáfora de que existiesen dos personas, que uno quiere una cosa y otro quiere otra, ¿no? Alguien quiere salir todas las mañanas a correr muy rápido y decir, qué bien, me voy a levantar pronto, y otro dice, no, me quiero quedar en la cama, ¿no? Claro. Y los dos luchan, ¿no? Por realmente lo que necesitan. Hay dos necesidades que son contrapuestas con un punto en medio que tira, ¿no? Fuerte. Sí, justo es el símil y además es muy bonito que lo anunciemos así porque para las personas es mucho más fácil de entender ese conflicto interno cuando lo expresamos así que si no lo expresamos así. Fuera parece todo muy sencillo, vemos dos personas, quieren cosas diferentes y choca. Pero dentro de nosotros a veces no nos damos cuenta que también hay como esos personajes que dices tú internos que a veces pueden ser dos, pueden ser tres o no sabemos. Y a veces hay muchos, ¿verdad? Hay muchas partes de nosotros. Sí, hay muchas partes, muchos personajes dentro de nosotros. Y puede que uno quiera una cosa y otro quiera otra y sean incompatibles en ese momento hacer las dos cosas a la vez. O puede, como tú decías, que queramos hacerlo por uno pero no queramos por otro. Me quiero ir a correr porque me apetece hacer deporte pero no quiero levantarme. Entonces ahí también hay un conflicto, dos partes tirando en dos direcciones opuestas. O incluso a veces queremos una cosa, lo tenemos claro, pero hay una parte de nosotros que no nos permite eso, por lo que sea no nos damos ese permiso para llevarlo a cabo, entonces hay otro conflicto. Y entonces ahí sería quizá interesante que pensemos qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en nuestro cerebro cuando ocurren estos conflictos, porque están ocurriendo cosas neurobiológicamente y os vamos a acercar muchas pequeñas píldoras, ¿no? de conocimiento también neurobiológicas a los oyentes y a las oyentes, ¿no? ¿Qué está pasando entonces en nuestro cerebro? ¿Cómo es posible que nuestro cerebro quiera cosas diferentes si somos la misma persona, ¿no? Si tenemos solo un cuerpo, ¿cómo es posible que queramos dos cosas diferentes? ¿Qué pasa en nuestro cerebro ahí? Sí, ahí pasa, en realidad todos los procesos que vemos no son solo conductas, sino que son emociones y al fin y al cabo es biología y son procesos mentales, neuronales, físicamente, que están ahí y que mueven redes neuronales diferentes y que van en diferentes direcciones. Y ahí también pues muchas veces lo que pasa es que nuestro cerebro, cuando estamos en este momento de tensión interna o externa, a veces las dos partes que tenemos de nuestro cerebro, hemisferio derecho e izquierdo, es como si perdieran la sintonía que tienen entre ellos. El canal de comunicación que tienen también es como si fueran dos personas también, al final que no se acaban de entender. Uno que pone palabras a las cosas y tiene una forma de ver el mundo distinta al otro y el otro que pone pues esa parte de emociones, sensaciones, sensorial. Y a veces nos desconectamos de todo eso y hay un conflicto interno. Es como nuestra mano derecha quisiera hacer una cosa, el hemisferio derecho, y nuestra mano izquierda quisiera hacer otra cosa, ¿no? Sí, al final todo conflicto genera una pérdida de sintonía interna, una pérdida de integración interhemisférica que da lugar a conflictos, pero quizá ahí nos puedes hablar un poquito más, porque tú ahí, yo sé que te gusta mucho esa parte neurobiológica, siempre estás con tu cerebro de... No he traído el cerebro hoy, pero me encanta, tengo una maqueta de cerebro que me encanta, además de tener el que tengo dentro, tengo una maqueta. Otro día la traeré y la enseñaremos, que tenemos la suerte de que desde aquí también nos veis. Bueno, yo quería hablar no solo de esa integración, como dice Javi, hemisferio izquierdo y derecho, que va de un lado a otro, sino que también el cerebro va de arriba a abajo. De arriba a abajo quiere decir que tenemos una parte más profunda de nuestro cerebro. Bueno, para mí, lo primero que siempre digo es que el cerebro humano es el órgano más impresionante que tiene en nuestro organismo. Es el único en el que podemos ver la filogénesis humana, en el que se puede ver la evolución humana. No existe otro órgano en el que tenga esas capas. Existen como 3 capas y, de hecho, hay muchos autores que hablan de que es como si hubiese 3 cerebros. Hay un cerebro que sería reptiliano, que viene de los reptiles, ¿sí? Que viene de partes como muy desde la supervivencia, la respiración, ¿no? Como estamos aquí respirando y no pensamos en ello. Son procesos muy, muy profundos. El siguiente cerebro, que no es el reptiliano, el siguiente es el mamífero y es el sistema límbico, que es el que habla de las emociones, que hablaremos algún día de él, que funciona por placer y displacer. Pero vamos por la segunda capa. Y luego hay otro que es el que tiene que ver con toda la parte lógica y racional. Entonces, en realidad es como si tuviésemos 3 cerebros. Y es que si nuestro cerebro es tan complejo, en realidad es porque necesitamos esa complejidad para un mundo tan complejo como el que nos tenemos que enfrentar. Es perfecto como es. Pero claro, en muchos momentos nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro mamífero ve un mamut donde no lo hay. Y entonces a lo mejor percibe un conflicto con eso de irse a correr. Y dice, ¿a correr? A ver si me voy a encontrar ahora un coronavirus por allí
allí por la calle, vamos, el mamut total. Y entonces dice, mira que no, que me quedo, así que mamut no. O cuando tenemos una discusión de pareja, ¿no? Que de repente vemos a nuestro compañero de vida que le adoramos y nos está diciendo algo y sentimos que es un mamut, ¿no? O sea, nuestro cerebro profundo está realmente demasiado activo y está desintegrado, como decía Javi, de esa parte como más racional. Y lo que hay que ayudar es a que nuestro cerebro haga esa conexión. Y esa conexión, verdaderamente, la única manera que podemos conseguir esa mirada clara para que nuestro cerebro pueda integrar y hacer eso que sabe hacer, es observar las dos partes. Es saber que hay una parte de nosotros que quiere quedarse en la cama o que está viendo un mamut y lo está viendo, y a nuestro cerebro profundo no le podemos decir que no lo está viendo, como a un niño, ¿no? Cuando le decimos, no te puedes comer los caramelos, y de repente nosotros le decimos, no te los comas, y el niño dice, mi madre es un mamut, que me dice que no me coma el caramelo, ¡qué horror! Y nosotros, ¡ay, qué horror! Somos un mamut para el niño. Tenemos que respetar que él nos ve como un mamut, no nos puede ver como otra cosa que no sea un mamut. Respetar esa parte de él que está muy activo, su cerebro reptiliano, su cerebro mamífero, pero por otro lado, bueno, entender que también hay una parte de él, que hay parte de su organismo que está diciendo, no, la tripa y los dientes están diciendo, esto es demasiado azúcar, no puede ser. Así que aceptar esas dos partes de nosotros, la que quiere salir a correr y la que quiere quedarse en la cama, ¿no? Mirarlas con amor y con cariño, esa es la clave, y no siempre es tan fácil, ¿no? Y quizá en esta parte de transmitiros esto sí que notáis que yo puedo mirar las dos partes, esas dos partes de vosotros de una manera divertida, pero no siempre sabemos hacer esto, ¿no? Sería un poco desde ahí, no sé si hay un poco en esa línea. Sí, además, aparte de, como dices tú, el mirar un poco con cariño esas dos partes de nosotros, las dos partes que nos han generado el conflicto, también es importante mirar con cariño el conflicto en sí mismo, lo que es el conflicto, ¿no? Exacto. Ahí a lo mejor nos puedes contar un poquito cómo ves tú el conflicto. Bueno, a mí es que los conflictos me encantan. O sea, yo veo un conflicto y me remango. Yo trabajé 7 años en un cole y cada vez que me venían los niños diciendo que había un conflicto, como sabía lo que había que hacer en el conflicto, yo me remangaba. Y cuando cuento a los profesores cómo enfrentarse a los conflictos, digo, lo primero es que tienes que amar el conflicto, ¿no? Lo tienes que ver como una oportunidad de crecimiento. Cuando estamos en conflicto podemos crecer. Nos estamos enfrentando a un desafío y nuestro cerebro tiene capacidad de crear carreteras, conexiones neuronales diferentes que no las ha podido tener hasta el momento y que ahora las va a tener. O sea, es algo increíble. O sea, enfrentarse a conflictos como desafíos y como nuevas conexiones neuronales, para mí es una clave, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a los conflictos mirándoles con cariño, sabiendo que nos van a hacer crecer, evolucionar y estar mejor, ¿no? Y crear esas carreteras en nuestro cerebro que dice de lado a otro, una conexión nueva, venga, ¿no? Otra vez. Eso sería, ¿no? Crear esas nuevas carreteras neuronales. Sí, porque además el cerebro es un órgano que consume muchísima energía y va a tender a la ley del mínimo esfuerzo, va a tender a economizar energía. Entonces, normal. Si no hubiera un problema, no hubiera un conflicto, el cerebro se quedaría relajadito y no avanzaríamos, no creceríamos, ni habría, como tú dices, esa evolución, porque necesitamos que algo nos mueva. Un deseo, una necesidad, algo que nos ayude a movilizarnos. Claro, es que si tenemos un mamut delante, cualquiera se pone, ¿no? a ahorrar energía. Y hay que ahorrar energía porque hay que salir corriendo. Nuestro cerebro es perfecto. A veces no le entendemos cómo es, ¿no? Pero nuestro cerebro es perfecto. A mí es algo que me encanta, ¿no? Como poder entender a nuestro cerebro nos ayuda realmente a tener las claves para poder vivir la vida como realmente se merece ser vivida, ¿no? A pesar de toda la oscuridad que tiene, ¿no? Y de que veamos mamut donde no los hay y donde a veces hay mamut y nos tenemos que defender de ellos también, ¿eh? Que también los hay, ¿eh? Sí, en la vida. Pero está muy bien eso que dices del proceso de aprendizaje y de evolución a través de un conflicto, que también enlaza con el concepto que ahora está un poco de moda, porque bueno, siempre ha estado, ¿no? Pero bueno, ahora un poquito más a través de toda esta situación que vivimos, de resiliencia, que al final es eso, cuando te enfrentas a un problema, no solo lo superas, sino que sales fortalecido de él. Esa es la parte más importante. Y es también lo que nosotros solemos comentar mucho en consulta, con la metáfora de la ostra. Es verdad. En consulta, que bueno, quien no la conozca en realidad es explicarle cómo se originan las perlas. Entonces, para que se origine una perla, a la ostra tiene que entrarle algún elemento ajeno, externo, que le genere una molestia. Una chinita, alguna cosita que se le mete arenita, dentro. ¿verdad? Sí. Entonces, ese proceso de malestar que la ostra experimenta le hace segregar la sustancia que envuelve a ese nácar. Objeto externo, lo rodea de esa sustancia de nácar para que al final deje de dañarle. Con lo cual no solo se libra de lo que le ha generado ese malestar, sino que ha creado algo valioso, algo muy importante. Ha creado una perla.
Así que los problemas nos ayudan y los conflictos nos ayudan a ser incluso mejores de lo que éramos en un primer momento, si no hubiera habido conflicto. Qué bonita metáfora, Javi, nos acabas de contar. Así da gusto tener problemas, ¿no? Vamos a crear perlas, ¿no? Esperamos ayudar mucho a nuestros oyentes y para que puedan crear muchas perlas dentro de ellos. Las perlas de conocimiento que quieres tú incluir en el programa, bueno, están un poco por ahí. Perlas de sabiduría, sí. ¿Y cómo podemos entonces también? Porque hemos visto qué podemos hacer con un conflicto, pero ¿y cómo podríamos prevenir un conflicto, Javi? Porque también será interesante esto, ¿no? De prevenir conflictos. Bueno, antes de irnos en cómo prevenir en un plano más técnico, a lo mejor, ¿no? Que es lo que también se nos viene a la mente, o buscar soluciones así como algo tangible. En realidad, como estamos hablando de que los conflictos surgen a partir de pues necesidades o deseos que a lo mejor van en direcciones opuestas, pues lo interesante es primero conocernos a nosotros mismos, tener esa conexión con lo que queremos, con nuestras necesidades, deseos y emociones, porque no siempre estamos conectados. Vivimos en una situación, una sociedad que impera la celeridad, las prisas. Estamos siempre corriendo de un lado para otro y a veces se nos olvida de lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, y esa desconexión del deseo de nuestro propio cuerpo, porque a veces incluso hay necesidades biológicas que tenemos que dejar en un segundo plano porque tenemos otra cosa muy importante que biológicamente no es tan importante, pero que la sociedad nos lo pone por delante. Entonces al final vamos dejando de lado esas cosas que nos ayudan a desconectarnos de nosotros mismos. Entonces si nos conectamos mejor con nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras necesidades, pues es mucho más fácil que no surja ese conflicto, que si surge lo veamos en un primer momento antes de que el conflicto esté muy instaurado. Y ahí yo creo que el cuerpo habla mucho, ¿verdad, Javi? Que si escuchamos el cuerpo nos empieza a decir determinadas cosas, ¿no? Si está tranquilo, si no lo está, si está nervioso, qué es lo que quiere, ¿no? Y también cómo afinar ese volumen con nuestro cuerpo para ver qué es lo que necesita y le hace bien, sería una buena cosa, ¿no? Sí, el cuerpo habla constantemente, sí. Hay que afinar ese oído corporal, sí. Sí, que estamos a veces muy desconectados de nuestro cuerpo. Y es muy sabio, tiene una sabiduría profunda, de ese cerebro profundo y reptiliano, ¿no? Está ahí toda esa sabiduría dentro de nosotros. Y luego la comprensión emocional es importante también. Hablamos de educación emocional, que habría que incluirla como asignatura obligatoria en todas las edades. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho en escuelas infantiles con niños para todo tipo de temas, no solo para desarrollo motor, sino también la parte de educación emocional es súper importante. Pero no educación emocional de explicarle a un niño que es estar triste, enfadado, con caritas, sino que el niño aprenda a sentir lo que está sintiendo en cada momento y ayudarle a expresarlo y sostenerlo. Que eso nos falta mucho. Eso es, ¿no? Cómo realmente el cerebro de un niño pequeño a veces se desregula o se siente miedo, siente rabia, y efectivamente tener a un adulto al lado con su cerebro regulado es la única manera de regular a ese niño, ¿no? Somos mamíferos que hasta una edad muy avanzada necesitamos a otro a nuestro lado para que podamos regular nuestras emociones. Y el saber que no pasa nada, que estamos sintiéndonos esos, pero si estamos al lado de un adulto competente, suficientemente bueno, como dicen los clásicos, vamos a poder regular, ¿no?, esa emoción. Yo a veces con los niños en consulta y viene a lo mejor una ambulancia y suena un ruido muy fuerte, lo primero que hace un niño es mirarte, ¿no? Y si te ve tranquilo, con calma, al final se acaba relajando, ¿no? Es esa parte, saber estar ahí, eso es la educación emocional, no poner una carita, ¿no? O saber cómo se llama esta emoción, porque a nuestro cerebro racional poco le importa que se llame rabia o supercalifragilisticoespialidoso, ¿no? O sea, no le importa tanto. Lo que necesita saber es que el cuerpo tiene esa capacidad, que tiene un adulto al lado que confía plenamente en ese cerebro profundo, reptiliano y mamífero, y que sabe regularse solo y que simplemente tiene que dejar el espacio para que ocurra. Y cuando eso estás, ¿no?, ahí al final ocurre, ¿no? Ocurre la magia, ¿no? Sin hacer nada, sentados en esa incertidumbre o en esa silla de la incertidumbre, ¿no? Así es, la emoción tiene una cadencia, surge, nos trae un mensaje cada una de las emociones que vamos experimentando. Es un mensaje pues, de una necesidad insatisfecha, de alguna cosa que tenemos que ver. Esa necesidad o esa emoción tiene que estar en el sistema un ratito hasta que entendemos lo que nos trae y luego ya baja. Pero si queremos ir muy rápido, no damos esa vía de expresión, esa emoción, bien porque no enseñamos al niño a canalizarla o bien porque nosotros mismos nos agobia esa emoción y queremos quitarla de en medio cuanto antes porque pensamos que es mala, que al niño está pasando un mal rato o incluso que a nosotros nos hace pasar un mal rato porque no sabemos cómo modularla, cómo estar en contacto con esa emoción. Ahí realmente surgiría ese problema y ahí es donde hay que incidir más, porque como decías, la otra parte de explicar qué son las emociones a un nivel cognitivo,
pues es la última capa del cerebro que en realidad no va a servir cuando tenemos un conflicto, saber cómo estamos. Ay, que aquí me llega una cosa, porque nos hizo una persona una pregunta cuando me hicieron la entrevista en la ventana de Sando, y nos preguntaba esto de qué opinábamos de Hit, de la serie de Hit. Tengo que confesaros que yo no sabía lo que era Hit. Mis amigas, como saben que no veo la tele y estas cosas, y mi madre me dijo corriendo, oye Paula, ponte corriendo a ver estas cosas, que la gente cuando estés en la radio te va a hacer preguntas. Así que me vais a hacer que me ponga al día de un montón de cosas, pero encantada lo haré. He visto todas las temporadas, ya estoy al día de lo que es Hit, y os podemos decir algo sobre esto, porque a lo mejor es interesante ahora que estamos hablando justo de la profundidad de las emociones. Quizá para mí lo más interesante de esta serie, que es un profesor que trabaja con adolescentes, para los oyentes y las oyentes que no lo sepan, quizá lo más interesante sea la visibilidad a este mundo emocional que hoy os venimos a hablar. Y otra de las cosas, lo que estaba hablando Javi, ¿no? Cómo realmente Hit lo que hace es que dentro de una conducta o un comportamiento inadecuado, debajo de eso siempre hay un porqué, ¿no? Y él va a ver pues que no se le ha muerto su madre, otra, ¿no? Han pasado cosas. ¿O qué nos puedes...? Sí, todo tiene un origen y a veces una emoción de rabia, de tristeza, de miedo, que si no le damos esa vía de expresión y esa cadencia para que la emoción surja, se manifieste y mueva lo que tiene que mover, pues aparece ese problema que luego vemos a otro nivel. O sea, en realidad, si no escuchamos a nuestro cuerpo en un plano, nuestro cuerpo no lo cuenta en otro. Pasamos al plano conductual. Y un poco creo que ese es el éxito, ¿no? Que realmente tú puedes poner muchos límites a una conducta, pero si realmente debajo lo que hay es una petición de ayuda, ahí no hay manera de que eso cambie, ¿no? O que evolucione. Claro, escuchamos esa necesidad y le damos una salida, o solo trabajar a nivel conductual no va a tener el cambio que nosotros buscamos. Quizá lo tiene transitoriamente, pero no va a ser un cambio real. No produce esa transformación que decíamos al principio, que habría que buscar desde la parte de la psicología. Pero hay un problema, que es que muchas emociones pues tienen muy mala prensa, no están muy bien vistas. Vamos a hablar un poco de esto, si te parece, de estas emociones que no tienen muy buena prensa. ¿Cuáles son esas emociones que no tienen buena prensa? Bueno, si nos ceñimos a las emociones que definió Paul Ekman en 1972, que fue un psicólogo importante, pionero en el terreno de estudio de las emociones y su expresión facial, él definió como 6 emociones básicas, y si nos paramos a pensar de las 6 emociones básicas que él definía, que eran ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa, en realidad no nos gusta casi ninguna, todas las vemos como negativas. Wow, el miedo lo intentamos quitar cuanto antes. Si un niño tiene miedo, queremos que no tenga miedo rápido y no escuchamos a lo mejor porque lo tiene, y es como, venga, no tengas miedo, no pasa nada, no te preocupes. O si está enfadado, igual, intentamos que salga del enfado muy rápido, sin escuchar realmente qué es lo que le ha enfadado. O cuando un niño está triste, tampoco es como que, venga, no llores, no pasa nada, y le queremos sacar de la tristeza. Y es, bueno, es que a lo mejor esa tristeza o esa rabia o ese miedo tiene que estar en el sistema un ratito. Totalmente, porque al final las emociones son como si fuéramos en nuestro coche, que esto es una metáfora que se utiliza mucho. Vamos en el coche y se nos enciende el pilotito, ¿no? Y entonces podemos ir al del taller y le decimos, oiga, mira, que es que está fundida la bombilla, cámbiamela, y de repente volvemos a coger el coche, nos cambia la bombilla y nos quedamos quietos, ¿no? Se nos para el coche. Podemos ir a otro taller y nos dicen, mira, no, es que esa bombilla se ha encendido porque resulta que tienes mal el chasis, el no sé qué. Bueno, no entiendo yo mucho de estas cosas de coches, pero tiene que ir por ahí, ¿no? O sea, no creo que sea muy útil que nos cambien la bombilla, sino que habrá que mirar de dónde viene, ¿no? Porque tenemos un coche perfecto, ¿no? Que realmente esas emociones vienen por algo y tienen un porqué bastante sabio, ¿no? Y profundo. Sí. Son emociones que se han gestado durante todo el desarrollo de la especie humana, con lo cual tienen mucha importancia a nivel biológico. Sirven justo para cosas, ¿verdad? Eso es. Y podemos hablar a lo mejor para qué sirven un poco esas emociones, algunas de ellas, estas que tienen tan mala prensa, a lo mejor puede resultar interesante. Claro, al final, bueno, pues el enfado, por ejemplo, la ira, está hablando de que hay una necesidad, una carencia que tenemos que no la estamos cubriendo, y va a ir subiendo de intensidad conforme la carencia se haga más grande y la necesidad se haga más grande. Nos moviliza, nos da la energía, toda esa energía que vemos del enfado. Cuando un niño tiene una pataleta que es muy explosiva, si esa energía la canalizáramos adecuadamente a la consecución de esa meta, pues al final, yo es lo que les digo también a los niños cuando vienen con problemas de conducta o de rabia, yo siempre digo que me encanta esa emoción. Se quedan muy sorprendidos porque a ellos normalmente se la han vendido como negativa y han recibido problemas en forma de castigos, de regañinas, porque parece como que es una emoción mala. Yo le digo que es que me encantan porque no se tiene más energía en el cuerpo cuando uno está enfadado. Es la mayor concentración de energía que se tiene para movilizar y esa energía canalizarla hacia la consecución de una meta. Pero claro, si no sé qué quiero conseguir, para qué ha venido esa energía, ni le pongo un poco de atención, no solo no lo consigo, sino que genera otro problema adicional. O que la sacamos cuando en realidad no hay un mamut delante. Si hay un mamut a lo mejor está genial, pero a lo mejor nuestra madre o nuestro padre, ¿no? Alguien que nos quiere ayudar, ¿no? En ese momento.
Y el miedo, por ejemplo, ¿qué podríamos decir del miedo? Bueno, el miedo es algo, para la supervivencia, algo vital. Si no tuviéramos miedo a nada... Nos protege, ¿no? Yo a veces pienso, ¿y si cruzásemos una carretera, ¿no? La M30 sin miedo? ¿No? ¿Qué nos pasaría? ¿Qué nos podría pasar, no? Pues imagínate. Wow. Así que nos protege, es protectora. Es protectora. A veces es como una alarma que a veces se desregula y suena cuando no tiene que sonar o suena más fuerte de lo que debería sonar. Entonces el problema no es el miedo, es que quizá hay un miedo que está desajustado y hay que calibrarlo a la situación. Pero el miedo es muy, muy importante. O sea, que cada vez que sintamos miedo y que cada vez que sintamos rabia, lo que vamos a decir, wow, qué bien, ¿no? Está haciéndolo nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver cómo canalizar bien esa emoción que está expresando nuestro cuerpo. Cualquier emoción. Me ha llegado un email del cuerpo. Voy a escuchar a ver qué me trae este email. Yo a veces le digo también a nuestro cuerpo que nos podría mandar un WhatsApp o algo así, ¿no? Más fácil, ¿verdad? Para que le podamos entender mejor. Yo estoy alucinando, escuchándoos, no puedo ni intervenir, la verdad. Estoy como... Esto sí que son perlas, efectivamente. A mí me encanta otra emoción con muy mala prensa, que es la vergüenza. Sí. Me encanta. La vergüenza es una emoción preciosa. A mí me pasa que dices, qué bien que sientes vergüenza. Y se ponen pálidos, ¿no? Como vergüenza, si eso es lo peor. Pero es que la vergüenza de repente nos da pistas de cosas de nosotros mismos que pensábamos que no eran nuestras, ¿no? Como que estamos acostumbrados a ser una parte muy pequeña de quienes somos, ¿no? La personalidad, al fin y al cabo, es una parte muy chiquitita de quienes verdaderamente somos. ¿Y cuándo aparece la vergüenza? Cuando algo que yo siento que no es propio de mí, lo veo, ¿no? Fuera o lo veo dentro, ¿no? Entonces de repente es como, wow, o sea, ya tienes un punto en el que puedes empezar a trazar un caminito, un mapa ¿De que quién te lleve eres? exactamente, que te saca de tu zona conocida y dices, pero que se puede llorar. Esto le pasa a muchos hombres, ¿no? Yo siempre digo que los hombres de nuestras, quizás no nosotros, pero la generación anterior han tenido mucha suerte, porque con 2 Eurocopas y un Mundial ganados han podido llorar. Wow, Pero son sí, hombres ¿no? que menos en un funeral y en esos 3 momentos deportivos apenas han llorado en su vida, ¿no? Entonces, cuando aparece la vergüenza, cuando aparece el llanto, aparece mucha vergüenza, ¿no? Entonces, de repente es como decir, wow, eso es mío, ¿no? Eso yo también tiene... puedo llorar. Sí. Llorar es un regalo, llorar es tu parte tierna, tu parte vulnerable, ¿no? Claro. Es conectar con una parte... O sea, si la emoción es un email, para mí el llanto es una descarga en ADSL, no, en fibra óptica, porque no sé qué me pasa, pero solamente llorando, o sea, me quito tantas cosas de encima de golpe, luego ya le pongo palabras, pero llorar es como... Bueno, de hecho es que un bebé cuando nace el único botón que tiene es el llanto, ¿no? Por algo será también. O sea, es precioso, ¿no? Es el primer lenguaje. Bueno, ya hablaremos alguna vez del llanto, pero es que en el llanto hay cosas dentro importantes que hablaremos de ello. Ahora quiero que, ya que has empezado a hablar, Pedro, empecemos a hablar un poco de la música, porque en realidad la música creo que es tiene una gran capacidad de generar esa educación emocional. Y me viene también recordar una frase que a mí me gusta mucho, que me he apuntado de una flautista española que se llama Magdalena Martínez, que dice: la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. O sea, que nos despierta las emociones de una manera brutal, ¿no? Y no sé, a mí me gustaría que nos dijeses un poco qué opinión nos puedes dar de esa capacidad que tiene la música, ¿no? De vibrar desde el primer acorde. Hay pocas cosas que nos hagan vibrar tan profundamente o que accedan tan profundamente a nuestro cerebro subcortical. Uno son los olores, como lo sabemos, que está en una capa muy profunda de nuestro cerebro, pero luego está esa capa auditiva, ¿no? Es que es un acceso directo, ¿no? Ya estamos estamos muy informáticos, ¿no? Muy computacionales, sí. ¿no? Pero es que es un acceso directo maravilloso a todo, ¿no? A la calma, a la activación, a cualquier cosa. Y mira, y que mejor sabe eso son los adolescentes, ¿no? O sea, viven con música, ¿no? Y nos costará entenderlo como adultos a veces, pero saben escoger la canción que engancha con dónde están y qué necesitan para darle curso a eso que les está pasando, dejar ¿no? expresar eso que está expresándose. Y es que la música es antigua como el ser humano, ¿no? Es el ritmo. Escuché una cosa preciosa de un médico colombiano que se llama Jorge Carvajal, que decía que la clave del ritmo es la pausa. Wow, claro, el silencio que hay entre medias. Exactamente, ¿no? Me pareció bellísimo, ¿no? Porque la música también lleva pausa, ¿no? Yo me paro a escuchar y en cuanto me paro a escuchar entran en juego otras conexiones neuronales que no son las habituales, ¿no? O sea, me bajo del cortical necesariamente, ¿no? Entra por otro lugar diferente. Eso despierta, ¿no? Profundamente. Entonces, el cerebro profundo. Eso, ya esa pausa que me permite escuchar ya empieza a generar otra cosa completamente distinta, ¿no? Wow, qué bonito esto. Oye, yo creo que no hay manera mejor que Pedro nos toque algo, ¿no?
para saber cómo despertar, ¿no? Sí, para saber realmente el beneficio que la música genera y cómo llega y cómo transmite todo eso. Se puede contar, pero estaríamos en esa capa superficial del cerebro, hace falta llegar a las de abajo. Y de hecho, a Javito le gusta mucho del hilo de las emociones y de Bhagavatu, lo que le encanta es el ritmo, ¿no? Justo. Sí, a mí justo se lo decía por el otro día, que las letras de tu canción son maravillosas porque es como una condensación de explicar justo eso. ¿Para qué está aquí la tristeza? ¿O qué es la rabia? ¿O para qué está esta emoción? ¿No? Pero más allá de la letra, a mí lo que me llega es el ritmo. Es como el ritmo me hace como que eso me genere como un buen rollo, una sensación positiva, me mueve cosas. Y entonces es cuando la letra se me queda como grabada. No es tanto la letra, sino lo que hace que esa letra llegue al sitio Diana, que tiene que llegar. Pues adelante, al final, ¿cuál nos vas a tocar, pues, Pedro? Aprovechando que estamos en esta cosa de me confino, no me confino, me confinan, no me confinan. Bueno, y además fuera de aquí, que nos estarán escuchando. Exactamente, fuera de España, ¿no? Y fuera de España hay muchos sitios en los que siguen confinados o están retomando un confinamiento, como en gran parte de Europa. Pues esta canción la compuse en pleno confinamiento español, allí por el mes de abril, pensando en todos esos niños y adolescentes que estaban siendo, a mi parecer, auténticos héroes del confinamiento, ¿no? Ha sido muy difícil para ellos, quizá los adultos teníamos un poquito más de cerebro cortical para entender un poco lo que nos estaba pasando, pero ellos no, ¿no? Entonces era en un momento social como es la adolescencia, métete en casa, ¿no? Con tus padres, que seguramente es lo que menos te apetecía en el mundo. Y pensando en todo eso, pues quise componer esta canción, que para mí es un himno para todos esos chicos, esas chicas que fueron capaces de sostenerse durante el confinamiento. Y para los que todavía lo tenéis que estar haciendo en el momento, pues... Bueno, adelante y a disfrutar. Ahí va. ¿Dónde estás protegiendo la alegría? ¿En qué parte de tu cuarto? ¿En qué cajón? ¿Entre lápices de colores o en la mochila del cole, que aún sigue abandonada en el rincón? ¿Cómo estás entrenando toda tu fuerza? ¿En qué lugar secreto de tu habitación te puede servir de ayuda para manejar las dudas, problemas y dificultades de esta situación? ¿Cómo estás ordenando este rompecabezas del COVID, el aislamiento y la reclusión? No te extrañes si a veces te parece que enloqueces o sientes que no hay salida en este callejón. Quizás es que estás descubriendo tu superpoder, todas esas cosas que hablan de ti muy bien. No las pierdas de vista, igual que un malabarista, pues cada día es un día menos para salir. ¿Cómo has logrado hacer frente a las frustraciones de no poder pasar ni del recibidor? Vivir entre cuatro paredes y montañas de deberes, sin poder preguntar las dudas a tu profesor. ¿Dónde has dejado escondidos sustos y miedos? ¿En la cama, en la despensa o el televisor? ¿O en todos esos espejos que mienten de cerca y de lejos? Si los miras sin escuchar el corazón. Quizás es que estás descubriendo tu superpoder, todas esas cosas que hablan de ti muy bien. No las pierdas de vista, igual que un malabarista, pues cada día es un día menos para salir. ¿Dónde estás recogiendo todas las ganas de dar saltos en la calle y no en el sillón? Volver al parque o al cine, coger otra vez los patines o irte con tus amigos de excursión. ¿Dónde estás cultivando tu valentía? Tal vez en la ventana o en el balcón. Quizás está en la escalera pa' cuando salgas ahí fuera, esperándote para coger el ascensor. ¿Cuántas cosas
cosas nuevas nos toca aprender. Cuántas cosas nuevas vas a descubrir de ti, tus ganas y tu alegría, tu fuerza, tu valentía, todas esas cosas que hablan de ti muy bien. No las pierdas de vista, igual que un malabarista, pues cada día es un día menos para salir. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Increíble! Gracias. Un día menos para salir, se llama esta canción. Esta canción, a ver si no me equivoco, pero en realidad surgió también para ayudar a una ONG que se llama la ONG Africable, para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en la isla de Lamu, en Kenia. Y la gente puede pasarse por vuestra web y todos los beneficios son íntegros para la ONG. Según se entra en nuestra web, el hilo de las emociones.com, podéis descargaros la canción por 2 euros. Y todo lo recaudado va dirigido a esta ONG que hacen cosas preciosas en la isla de Lamu. Si queréis cotillar un poco es africable.org y bueno, pues cualquier ayuda es bienvenida, la verdad. Bueno, y además a mí me gustaría, pues ya que tenemos aquí el honor de tenerte y de estar Bhagavatu, y que para nosotros es esa banda sonora, hay una frase que vosotros tenéis en vuestra web que me encanta, que dice: las emociones son un tesoro y la llave la tienes tú. Bhagavatu en realidad tiene algo que ver, ¿no? El nombre con esto de la riqueza, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pues sí, dándole vueltas un poco a buscar, ¿no? Bhagavati es el nombre de una manera de nombrar a Dios en sánscrito, en el idioma clásico tradicional de la India, y tiene que ver algo así como con la riqueza, ¿no? con lo valioso, ¿no? Y ahí enganchamos un poco con las emociones, ¿no? Porque verdaderamente son un tesoro. Es un poco en línea con lo que hablabais antes, ¿verdad, Javi y Paula? Es que es algo que llevamos dentro, es algo profundamente valioso. Y la llave de ese tesoro la llevamos dentro también nosotros, ¿no? Y bueno, de ahí viene un poco toda la historia de Bhagavatu y por ahí es un poco, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que nos dijeses qué ingrediente ponéis para que vuestras canciones tengan esa profundidad a nivel psicológico y emocional, porque a mí me impresionó, ¿no? Y me quedé fascinada de cómo llegan a nivel profundo, ¿no? Y cómo las letras, el ritmo también, como decía Javi, ¿no? Pero cómo las letras tienen algo que realmente nos ayudan a ver las emociones con esa riqueza, ¿no? Y con esta mirada que hoy poníamos en el programa, de mirarlas de verdad, ¿no? Sin juzgarlas, con una mirada amable. La música ha sido un regalo de mis hijos. No tengo, o sea, es así, ¿no? Yo no era músico hasta que nacieron mis hijos, ¿no? Wow. Pues sí, pues sus grandes regalos fueron la música. Primero Mariana, con todo lo que trajo, y quizás ahí activó más quizás lo que sería la poesía, ¿no? La palabra. Y la música fue Mateo. Mateo nació con 1 kilito de peso nada más. Y bueno, pues ahí cuando estábamos en el hospital acompañándole, la enfermera decía: háblele. Y yo: háblele, ¿a quién? Sí, perdón, pero era un cacho de carne, quiero decir, es que era una cosa así chiquitija. Pero de repente algo se me cruzó por la cabeza y dije: cántale. Y entonces compuse mi primera canción. Wow. Y entonces, bueno, es que creo que es algo que viene más allá de mí, ¿no? O sea, me dices: ¿cómo sale esto de ti? O sea, investigación hay. Quiero decir que Natalia y yo hemos investigado, porque las canciones son profundas y hay mucho calado en ellas, ¿no? Pero yo creo que o sea, hay una parte subcortical, claro, entonces, hay una parte, ¿no? Profundo. Hay gente que dice que canaliza, ¿no? Yo no sé si canalizo o no, pero no lo sé. O sea, no sé cómo sale la canción, pero acaba saliendo, ¿no? Bueno, yo les diría entonces a la gente que es muy interesante que puedan escuchar el hilo de las emociones entero, que lo pueden también buscar en vuestra web, en el hilo de las emociones, y bueno, es un regalo. Además está en inglés también, que me parece interesantísimo. Yo ahora que hace poco que estuve en Suiza en verano, lo llevé también por allí, porque creo que es muy interesante, ¿no? Hasta en inglés las tenemos, ¿no? Las canciones. Sí. Traducir fue muy divertido. Además, le llaman traducción inversa, que es cuando traduces de tu idioma a otro distinto, que es como ya... Me hubiera gustado contar las horas que dediqué a traducir las canciones, pero pasó una cosa bonita, que aparecieron cosas nuevas, ¿no? Que incluso transformaron las canciones en español. Al encontrar cosas nuevas en inglés, aparecieron... De hecho, hay una parte en inglés de la canción del enfado que dice: It gives me the strength to stand on my feet, que me parece que es
creo que no se puede decir mejor el enfado, ¿no? Me da la fuerza para ponerme en mi sitio, ¿no? Guau, claro. Y en inglés suena, es que el inglés tiene esa parte muy directa, ¿no? Sí. Mucho más que el español. Los latinos tenemos una parte... Sí. Ese era un problema, ¿no? Claro. Tenía una idea que en inglés eran 3 versos, en inglés era medio verso. Es ¿no? así, sí, total. Para dedicar esta canción, ¿no? Sí. Bueno, creo que es muy interesante para profes y para mamás y para papás que quieran acercar también, ¿no?, el inglés a sus hijos a través de las emociones. Puede ser una muy buena idea. Y yo tengo otra pregunta para ti y me venía ayer la pregunta pensando, oye, ¿qué es lo más bonito que te ha dicho un niño o una niña cuando ha terminado uno de tus conciertos? Pues me pillas, la verdad que me pillas, ¿eh? ¿No sabes lo que me ha venido? ¿Qué te ha venido? ¿Qué te ha venido? Eso era lo que quería saber entonces. O sea, no fue con las canciones, ¿no? Pero el otro día, Mateo, de repente yo estaba escribiendo y de repente se acerca y me dice, papá, tienes derecho a ser feliz. ¡Guau! O sea que realmente transmites felicidad ahí bueno, cuando estás. No lo sé. Eso es algo muy grande, ¿no? Que son capaces de ver los niños, ¿no? Cuando ven nuestra pasión. O sea que transmites pasión. Es un regalo eso para los niños, ver adultos que realmente nos dedicamos a lo que es nuestra pasión, ¿no? Sí, y lo que... Es que además nos pillan los niños, ¿no? Y Mariana esta mañana cuando estaba ensayando un poco decía, papá, está en la cocina alejándote para ver cómo se te escuchaba, porque claro, en el radio no te van a ver. Pues yo quería saber cómo se escuchaba tu música, si te veía y si no te veía. No le he preguntado qué le gustaba más por si acaso. Qué bonito, qué bonito. Bueno, además también contaros y deciros que haces conciertos en colegios, que vas a colegios a dar conciertos, ¿no? Y... Sí, o sea, digamos que las canciones por separado molan, pero digamos ya montadas en el concierto, que más que un concierto es una mezcla entre monólogo, teatro, hay personajes que son pequeñas marionetas. Y la idea es eso, ¿no? Es hablar de las emociones, pero yendo un poco más allá de lo meramente cortical, ¿no? No es el enfado, ¿no? Sino que llegue más en profundidad, ¿no? Totalmente, a esa capa más profunda. Bueno, y además de eso tenemos muchísima suerte porque el domingo 20 de diciembre en Raíces vamos a hacer un concierto con Bhagavatu. Seguramente sea online. Bueno, estamos mirando el formato, pero algo vamos a hacer en estas circunstancias como se pueda. Así que ahí estaremos el 20 de diciembre. Y bueno, ahora va llegando el momento, yo estoy mirando el tiempo porque se nos acaba el tiempo, esto es increíble. Pero antes de terminar, yo quería, a cada invitado me gustaría haceros la siguiente pregunta. Quiero que cada invitado que venga al programa Sabiamente nos diga un atajo a la felicidad. Cada uno de los invitados nos tiene que dar su atajo a la felicidad. Todos tenemos pequeños atajos que nos conducen como de manera directa. ¿Cuál sería, Javi, tu atajo a la felicidad? Pues así cuando dices eso, a mí me viene a la mente coger una maleta, meter unas cuantas cosas y coger algún medio de transporte, un tren, un avión, que me lleve a algún sitio. Entonces yo creo que en realidad no es solo para mí la felicidad, ese atajo a la felicidad no es solo viajar, que es a lo mejor lo que me viene de entrada, sino en realidad es explorar, porque yo cuando viajo estoy ya pensando en que voy a ver sitios nuevos, voy a conocer culturas nuevas, voy a relacionarme con gente distinta, voy a probar sabores diferentes. Entonces para mí es explorar el mundo, que lleva implícito el sentido del viaje, pero que en realidad también se puede explorar el mundo aquí, sin tener ticket de viaje, porque en realidad vas a un restaurante o te preparas en casa una comida especial diferente o te disfrazas de algo. Claro, haces cualquier cosa o conoces a alguien nuevo y intercambias conversación. Entonces, en realidad para mí, aunque en mi mente aparece esa maleta y un avión y un tren por ahí, en realidad sería explorar el mundo. Explorar el mundo, sacar nuestro personaje del explorador. Sí. Explorar se puede explorar día a día, efectivamente. Pues ahí tenemos el atajo de Javi. Y ahora, Pedro, cuéntanos cuál tu atajo a la felicidad. Pues yo voy a tirar de 2 autores. Uno, no recuerdo el nombre, la primera es Marguerite Yourcenar, la novelista, que tiene una frase preciosa que dice que todos tenemos 2 nacimientos, ¿no? El primer nacimiento es cuando somos dados a luz, ¿no? Cuando nacemos de las entrañas de nuestros padres, y el segundo es la primera vez que nos dedicamos a nosotros mismos una mirada inteligente. Pero para mí la mirada inteligente es una mirada comprensiva, es una mirada de amor, ¿no? Es esa primera vez en la vida en la que te miras y comprendes, ¿no? Entonces, de repente las emociones negativas no son tan negativas, ¿no? O no son tan incómodas, de repente son una buena pista, es como que de repente me miro con amor, ¿no?
Y para mí la mirada con amor más clara es la que le escuché una vez en una entrevista a un profesor, no sé quién es, era muy reconocido en Escandinavia, muy mayor, y en la entrevista le dijeron, ¿y usted por qué sigue siendo profesor? Y dice, soy profesor porque todavía no me he cansado de aprender. Y esta es la clave para mí, ¿no? Venimos a aprender. Y esta es la mirada inteligente, ¿no? Porque si vengo a aprender, la equivocación está permitida. Si vengo a aprender, la caída está permitida. El crecimiento está ahí. Sí, además la vida no deja de enseñar, así que no te queda otra que seguir aprendiendo, te guste o no. Tal cual. Por suerte este atajo a la felicidad y te gusta. Vaya atajo a la felicidad, ¿eh? Yo me quedo con ese atajo a la felicidad de Pedro porque hoy ha sido el nacimiento doblemente de Sabiamente. El nacimiento aquí y el nacimiento de mirarle, ¿no? Con esa mirada al programa con cariño y con esa mirada inteligente que nos decía Pedro. Así que yo he hecho mi atajo a la felicidad hoy. Así que bueno, esto ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Lo primero de todo, muchísimas gracias a estos invitados de hoy que hemos tenido y también muchísimas gracias al equipo técnico que está ahí detrás, que tenemos ahí a Javi detrás ayudándonos. Y bueno, deciros que el siguiente programa, que será el próximo lunes, hablará sobre los conflictos escolares y tendremos 2 invitados especiales. Uno es un adolescente, será Marino Sampaio y Raquel García Manzanilla, que es una profesora que está haciendo cosas muy bonitas en los colegios. Y bueno, que nos podéis ir siguiendo. Bueno, antes de terminar, Pedro, ¿tenías algo que decirnos? Tengo un regalito. Ah, que tenías un regalo. Es que me ha venido de repente a la cabeza. Tengo un regalito. No sé si tenemos tiempo, pero es un regalo cortito. Sí, venga. Para regalar siempre tiempo. Yo os iba escuchando y me he permitido componer un par de ripios que quiero cantaros como broche a este primer programa. Así que vaya regalo. Tengo que pasar páginas, es posible que entre versos tengo que dejar la guitarra, pero bueno. Eso es la vida, eso es la vida y el aprendizaje. El conflicto desarrolla conexiones, integra y construye carreteras desde dentro del cerebro y hacia afuera. Nos ayuda a regular las emociones. Lunes con Paula, martes de radio. Descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV a las 6 los lunes. Es hora de escucharnos sabiamente. Para volar como una mariposa tendremos que pasar por fase oruga y aceptar esas cosas que te arrugan, descubriéndote con mirada amorosa. Lunes con Paula, martes de radio. Descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV a las 6 los lunes. Es hora de escucharnos sabiamente. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Increíble. Madre mía, qué honor tener esto en directo, así, de repente. Bueno, yo estoy completamente emocionada. Bueno, el tiempo se nos acaba, muy a nuestro pesar. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a estos invitados que serán invitados colaboradores muy habituales en el programa. Y bueno, que nos podéis seguir siguiendo a través de Raíces Psicólogos, Raíces con Y. Podéis seguirnos en el blog, podéis bajaros la revista Panorama para poder saber todas las cosas que hacemos y acompañaros hasta el próximo lunes. Y también en las redes, en Facebook y en Instagram, que ponemos artículos, inspiraciones, todo lo que podemos. Así que nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, un programa de psicología para llenarte de sabiduría.